¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos temas siguen siendo tabú incluso en el mundo moderno? En una soleada plaza llena de gente, un joven rompió el silencio. ¿Qué pasa si tocas a una mujer durante su menstruación?, preguntó, su voz resonando con curiosidad genuina. La multitud, sorprendida por la audacia de la pregunta, quedó en completo silencio. Un anciano conocido por todos como el sabio Harún se levantó lentamente, su mirada llena de calma. Esa es una pregunta importante, hijo mío. Ven, siéntate conmigo. Este no es un tema para avergonzarse, sino para aprender, dijo el sabio, señalando un espacio frente a él. El joven, intrigado y con una leve sonrisa nerviosa, se sentó frente al anciano, mientras todos los presentes inclinaban sus cuerpos hacia adelante, atentos a las palabras que estaban por venir. Harún tomó un profundo respiro y comenzó. Durante siglos se han tejido historias y creencias en torno a la menstruación. Algunas culturas la han venerado como un símbolo del ciclo de la vida, mientras que otras la han malinterpretado como algo impuro. Pero hoy vamos a descubrir juntos su verdadero significado. Harún se aclaró la garganta, su voz llena de serenidad mientras continuaba. La menstruación no es más que una manifestación natural del cuerpo, un recordatorio del ciclo de la vida y la creación. Es un proceso que permite la continuidad de nuestra existencia, pero tristemente la ignorancia ha llevado a que se convierta en un tabú. Una mujer en la multitud levantó la mano. ¿Por qué se considera impura la menstruación en algunas culturas?, preguntó con un tono serio. El anciano asintió suavemente, comprendiendo la profundidad de la pregunta. Muchas de estas ideas vienen de tiempos antiguos, cuando la falta de conocimiento llevó a malinterpretaciones. La sangre, para algunos, era vista como un símbolo de vida, pero también de peligro. Esto generó supersticiones que se perpetuaron con el tiempo. La multitud permanecía absorta mientras Harún continuaba. Sin embargo, en algunas tradiciones, la menstruación era vista como sagrada. Representaba la conexión de la mujer con la naturaleza y su capacidad de dar vida. Pero estas interpretaciones se perdieron entre los prejuicios. El joven, con el ceño fruncido, preguntó: «Entonces, ¿qué pasa si toco a una mujer durante su menstruación?». Harún sonrió con ternura. «Nada malo te sucederá, hijo mío. La verdadera pregunta es, ¿por qué nos enseñaron a temer algo tan natural? Este miedo no viene de la realidad, sino de las construcciones de nuestra mente». Harún levantó una mano con calma, llamando la atención de la multitud. «Escuchen bien, las mujeres no menstruan porque algo malo les pase. Es parte de un ciclo natural, como las estaciones del año. Todo en la vida tiene un ritmo, y este es uno de ellos». Un niño pequeño, sentado cerca del frente, levantó su mano curiosamente. «Entonces, ¿por qué la gente dice que es malo?». Harún sonrió al niño, inclinándose un poco hacia él para responder. «Es una buena pregunta, pequeño. Hace mucho tiempo, cuando la gente no entendía muchas cosas, inventaban historias para explicar lo que veían. A veces, esas historias estaban equivocadas, pero se repetían tanto que la gente comenzó a creerlas». La multitud murmuró entre sí, asimilando la simple verdad de esas palabras. «Pero quiero que sepan algo importante», continuó Harún. «Las mujeres no son menos fuertes ni menos puras por este proceso. De hecho, es un símbolo de la capacidad de crear vida. Es algo maravilloso». Una joven mujer al fondo levantó la voz. «¿Por qué seguimos enseñando estas ideas equivocadas entonces?». Harún respiró profundamente, mirando a la multitud con seriedad. «Porque cambiar cómo pensamos lleva tiempo, pero todo comienza con el entendimiento. Cuando sabemos la verdad, podemos enseñarla a otros, y así, poco a poco, dejamos atrás los prejuicios».
Una brisa ligera atravesó la plaza, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Harún continuó. Hay algo que debemos entender sobre la menstruación. No es un castigo ni una maldición. Es un proceso natural, una parte de la vida que debemos respetar y cuidar. Una mujer mayor, con mirada severa, levantó la mano. Harún, siempre nos dijeron que las mujeres son impuras durante esos días. ¿Cómo cambiamos algo que se nos ha enseñado durante generaciones? Harún asintió, reconociendo el peso de la pregunta. Es cierto, muchas tradiciones antiguas cargaban con miedo y superstición. Pero el conocimiento crece y nosotros debemos crecer con él. Cambiar comienza con algo tan simple como hablar, como estamos haciendo ahora. Desde un rincón de la plaza, un joven con una camisa azul habló en voz alta. ¿Y qué pasa con las religiones que nos enseñan estas reglas? ¿No debemos respetar nuestras tradiciones? La multitud guardó silencio, expectante. Harún tomó aire y respondió con calma. Respetar nuestras tradiciones no significa aceptar ciegamente todo lo que nos dicen. Las verdaderas enseñanzas siempre buscan liberar, no oprimir. Una tradición que hace daño debe ser cuestionada, no por rebelión, sino por compasión. El murmullo de la multitud creció, reflejando tanto apoyo como dudas. Harún levantó la voz con firmeza. La ignorancia no se vence con fuerza, sino con comprensión. Eduquemos a nuestros hijos e hijas para que el futuro sea más justo que el pasado. El ambiente en la plaza estaba cargado de emociones, un lugar donde el silencio se mezclaba con las reflexiones internas de quienes escuchaban. Harún miró a una joven en la primera fila, quien levantó tímidamente la mano. Hablaba de humildad. Señor Harún, dijo con voz suave, mi abuela siempre nos decía que durante la menstruación no podíamos entrar al templo ni tocar a los ídolos. ¿Cómo podemos respetar nuestras creencias y al mismo tiempo aceptar lo que usted nos enseña? Harún respiró profundo. Esa es una pregunta valiente y esencial, dijo, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Las tradiciones nacen en un tiempo y lugar específicos. Algunas están cargadas de sabiduría, pero otras surgen del miedo y la ignorancia. No se trata de destruir nuestra cultura, sino de purificarla, de separar el amor y la verdad de las cadenas del prejuicio. La joven pareció dudar un momento antes de asentir, y la multitud murmuró en aprobación. Pero una voz desde el fondo rompió la calma. Era un hombre. ¿Y si estás equivocado?, preguntó, su tono lleno de escepticismo. ¿Qué pasa si esas reglas tienen un propósito que no entendemos? Harún lo miró con empatía. Es una posibilidad que siempre debemos considerar, pero preguntó, ¿es el propósito de nuestras reglas separar o unir, imponer miedo o fomentar compasión? La verdadera fe nos conecta, no nos aísla. El hombre bajó la mirada, pensativo, y el silencio de la plaza se llenó de respeto. Harún continuó. El cambio no es fácil, pero tampoco lo es vivir bajo el peso de lo que no comprendemos. Juntos podemos encontrar un camino que honre nuestras raíces y nos permita florecer. Después de la intensa reunión en la plaza, Harún caminaba lentamente hacia un antiguo templo ubicado a las afueras del pueblo. Las piedras desgastadas bajo sus pies y los árboles que formaban un túnel natural le ofrecían un momento de reflexión. Lo acompañaba la joven que había preguntado sobre las tradiciones de su abuela. ¿Este templo fue construido para venerar a los dioses?, preguntó ella con curiosidad en su voz. Sus ojos escudriñaban cada detalle de las inscripciones en las paredes. Sí, respondió Harún con una leve sonrisa. Pero los dioses no viven en las piedras. Están en nuestros actos, en nuestra capacidad de amar y respetar. Este lugar es un recordatorio de que la verdadera conexión ocurre dentro de nosotros. Mientras avanzaban, encontraron a un grupo de mujeres en la orilla de un río cercano.
lavando ropa y charlando. Una de ellas se levantó al verlos. «Harún», dijo con voz fuerte, «¿cómo pueden tus palabras cambiar lo que ha sido verdad por generaciones? ¿No es peligroso jugar con nuestras tradiciones?» Harún inclinó la cabeza con respeto. «Las tradiciones no deben ser eliminadas, pero sí entendidas. Si una tradición causa más sufrimiento que bienestar, quizás sea hora de renovarla». La mujer lo observó en silencio, mientras las demás detenían su trabajo para escuchar. El sol se había ocultado parcialmente detrás de las montañas, dejando el cielo pintado de tonos anaranjados y púrpuras. Harún y la joven, a quien ahora conocía como Mira, se alejaron del río y caminaron hacia un pequeño mercado en el centro del pueblo. Las calles eran estrechas, llenas de puestos de frutas, especias y telas, mientras los aldeanos iban y venían con sonrisas o rostros pensativos. De pronto, un hombre robusto se acercó a Harún. «Tú eres el que está desafiando nuestras tradiciones», exclamó con voz grave, llamando la atención de los comerciantes cercanos. Harún, con una calma que parecía inquebrantable, respondió: «No busco desafiar, sino comprender. Algunas creencias son como el agua estancada y necesitan fluir para dar vida». El hombre lo observó fijamente. «¿Crees que somos ignorantes por seguir nuestras costumbres?», preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho. Mira intervino con suavidad. «No es ignorancia. A veces seguimos reglas sin preguntarnos si nos sirven o nos limitan». El mercado entero quedó en silencio. Las palabras de la joven parecían resonar en los corazones de muchos. En ese momento, una anciana que vendía flores en un rincón levantó la voz. «Harún, si tienes razón, entonces enséñanos. Pero si fallas, ¿quién se hará cargo del daño que podrías causar?». Harún sonrió con comprensión. «La verdad no daña, hermana, solo ilumina. Y si descubres que estoy equivocado, seré el primero en aprender». Con la atención del mercado centrada en Harún, la anciana se levantó lentamente, apoyándose en un bastón de madera desgastado. «Has hablado bien, joven, pero las palabras deben probarse con acciones. ¿Qué propones hacer para demostrarnos tu verdad?». Swinguió con voz firme, sus ojos brillando con sabiduría acumulada por los años. Harún inclinó la cabeza en señal de respeto. «Lo que propongo no es destruir las tradiciones, sino iluminarlas. Mañana, en el templo del pueblo, los invito a todos a reunirse conmigo. Llevaré a cabo una meditación especial, una práctica que nos permitirá cuestionar nuestras creencias sin destruirlas». La multitud murmuró, intrigada. Algunos asintieron en señal de acuerdo, mientras otros parecían más escépticos. Mira, parada a su lado, tomó aire y agregó: «Y cualquiera que quiera desafiar a Harún está invitado a hacerlo abiertamente. Este no es un intento de imponer, sino de compartir». Esa noche, mientras el mercado se vaciaba y las calles se oscurecían bajo un cielo estrellado, Harún y Mira regresaron a una pequeña choza en las afueras del pueblo. Allí, Harún se sentó en el suelo de tierra, cruzando las piernas en meditación. Mira lo observó en silencio, impresionada por su calma. «¿No tienes miedo de que te rechacen mañana?», preguntó finalmente. Harún abrió los ojos lentamente. «El miedo no tiene lugar donde hay intención pura. Si fallo, aprenderé. Si tengo éxito, todos aprenderemos. Eso es lo único que importa». En el silencio que seguía a las palabras de Harún, un anciano vestido con una sencilla túnica beige levantó la mano. Su voz, aunque suave, atravesó el aire cargado de expectativa. ¿Por qué hablamos tanto del cuerpo, de lo que está prohibido o permitido? ¿Por qué no hablamos del corazón y la mente que guían nuestras acciones? Todos giraron hacia él, atentos. Era el maestro budista que había estado escuchando desde un rincón, observando cada reacción.
Harún inclinó la cabeza respetuosamente, invitándolo a hablar. El mundo físico es importante, continuó el maestro, pero es la intención detrás de nuestros actos lo que verdaderamente nos define. ¿Es el contacto con una mujer lo que causa el problema? ¿O es nuestra incapacidad de ver más allá de los prejuicios? El joven Harún, inspirado por el maestro, dio un paso al frente. He aprendido mucho hoy, dijo con una voz que mezclaba gratitud y determinación. Pero no basta con saber, debemos actuar. Si seguimos atrapados en supersticiones, nunca avanzaremos como sociedad. Debemos cuestionar lo que hemos aceptado como verdad y buscar el conocimiento con un corazón puro. Las palabras de Harún resonaron profundamente en el grupo y pronto se encendió un debate entre los asistentes. Algunos defendían las tradiciones, mientras que otros, inspirados por el maestro y Harún, comenzaban a replantearse sus creencias. La plaza, que antes estaba llena de murmuraciones y risas, ahora era un hervidero de ideas y reflexiones profundas. Harún sintió una mezcla de emociones. Satisfacción por haber iniciado una conversación importante, pero también un peso en su pecho. La transformación lleva tiempo, pensó, pero al menos hoy hemos sembrado una semilla. El aire en la plaza era eléctrico. Las palabras de Harún y del maestro habían encendido algo en los corazones de los presentes. Una mujer se adelantó desde el fondo. Harún, has hablado de romper con supersticiones, pero ¿cómo enfrentaremos las consecuencias? ¿Qué pasa si estos cambios nos alejan de nuestras raíces? Harún la miró fijamente. Su voz clara resonó como un trueno. ¿Y qué pasa si no cambiamos? ¿Cuánto más sufriremos por tradiciones que no entendemos? No estoy diciendo que abandonemos nuestras raíces, sino que entendamos su propósito. Si algo no nos eleva, si nos encadena al miedo, entonces no es tradición, es ignorancia. El maestro intervino con calma. La tradición debe ser como un río, fluyendo y adaptándose al terreno. Si se estanca, se convierte en un pantano, y el pantano no nutre, solo ahoga. De pronto, un joven al fondo levantó la voz. ¿Pero cómo lo cambiamos? Todo lo que sabemos viene de estas enseñanzas. Harún dio un paso adelante con fuego en los ojos. Lo cambiamos empezando por nosotros mismos. Pregúntense, ¿esta creencia me ayuda o me daña? ¿Me conecta con el amor o me llena de miedo? Si la respuesta es miedo, entonces tenemos el deber de transformarla. La multitud quedó en silencio, muchos con los ojos abiertos de par en par. Una sensación de incomodidad y asombro se extendió como una ola. El maestro, con una leve sonrisa, agregó: hoy han escuchado verdades que pueden sacudir sus almas. No les pido que las acepten de inmediato, solo les pido que piensen, que cuestionen, que despierten. Harún miró a su alrededor. Por primera vez, sintió que el mensaje había llegado a lo más profundo de las personas. No teman al cambio, dijo finalmente. El cambio es el camino hacia la libertad, y la libertad es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Mientras las palabras de Harún resonaban, el sol se escondía en el horizonte, tiñendo la plaza de un rojo intenso. Nadie se movió, nadie habló. Todos estaban perdidos en sus pensamientos, confrontando las creencias que habían sostenido durante tanto tiempo.